Aquí, lo que presentamos aquí, Carolina y yo, es un proyecto piloto que hemos tenido este año en una asignatura de introducción a la economía, se llama Principios de la Economía, en el grado de periodismo. Entonces, ahora, como voy a comentar, es una asignatura problemática en el sentido de que es economía y los alumnos, como ocurre en grados que no son de economía propiamente dicho, los alumnos muestran un cierto rechazo a asignaturas tipo economía. Entonces, vamos a contar un poco qué hemos hecho para atraer un poco la atención de los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, primero os cuento, la asignatura de Principios de Economía es la única asignatura que tienen los alumnos en el grado de periodismo con temas del entorno económico. Es una asignatura de 6 créditos y no hay mucho más. Es decir, se da en segundo curso, con lo cual, al ser de los primeros cursos, el hándicap para enseñar a los alumnos es todavía más grande porque, bueno, los alumnos pues de tercero o cuarto ya, digamos, son más maduros, pero los primeros cursos es mucho más complicado, ¿no? Y bueno, es una asignatura, realmente el peso que tiene la economía en el periodismo es pequeño, no hay más. En otros, por ejemplo, en la Complutense sé que tiene más de 6 créditos, pero en nuestra universidad, la de Juan Carlos, solamente tiene 6 créditos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que, un poco para traer, os coloco un poco en contexto y luego ya entramos más en detalle. La idea es que para traer la atención de este grupo que, bueno, inicialmente los resultados no eran muy buenos porque era un grupo numeroso, porque era un grupo que mostraba un cierto rechazo a aprender cosas de economía y que era bastante difícil, ahora comentaré con más detalle, era bastante difícil enseñar en clase. Pues nos planteamos, bueno, pues a un mes y medio, 2 meses, un mes y medio de comenzar las clases, que qué podíamos hacer, ¿no? Y se nos ocurrió hacer una práctica que tratáramos de atraer la atención de los alumnos. Resultó, como vamos a contar ahora, positiva, y básicamente la idea es una práctica que arrastre a los alumnos a hacer algo de economía, pero relacionado con el periodismo económico, que ha consistido en una práctica que se dividía en 2 días. El primer día lo que hacían los alumnos es elegir dentro de un bloque de temas dentro del mercado de trabajo, elegían un tópico dentro del mercado de trabajo. Entonces, una vez que elegían ese tópico, digamos, de forma grupal, un día redactaban una noticia de carácter económico y un segundo día se dedicaban a hacer un videoblog que después era visionado en clase y además después los alumnos tenían que votar para ver cuál era el que mejor estaba preparado. Esto es un poco la experiencia. Lo cuento ahí un poco de sopetón al principio para que veáis un poco el contexto y ahora entro un poco más en detalle. Bueno, pues esto avanza. Disculpad porque esto no me avanza. Así. Yo no puedo ver el eso completo, ¿eh? ¿La presentación dices? Sí. Sí, la tengo, ahora mismo estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo, pero yo no sé por qué yo la tengo cortada por debajo. Bueno, da igual. Yo, si los demás la ven, yo la tengo aquí al lado. En principio aquí me sale que está compartiendo la pantalla. No sé si el resto no lo ve, no sé, pero yo ahora mismo estoy compartiendo la pantalla. ¿Lo estáis viendo bien el resto? Sí, se ve, es verdad que se ve un poco alargado. No se ve. Se ve cortado. Además, es que aquí alguien ve 3 partes o solo 2. Yo veo 2. Quizás puedes dejar de compartir y volver a compartir. Vale, voy a hacerlo otra vez. Vale, voy a compartir otra vez. A ver. ¿Lo veis ahora mejor? Es la misma forma, pero yo creo que no es problema de la videoconferencia, sino que lo que proyectas no es lo que quieres a lo mejor mostrar. Solamente muestras una parte. Voy a hacerlo otra vez. A ver. Pues ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, gracias, mejor. Está mejor ahora. Bueno, pues entonces, básicamente las competencias que tienen los alumnos en el grado de periodismo son intentar conseguir un acercamiento a los problemas esenciales de la economía, bueno, cómo medir realmente la actividad económica, el PIB, la oferta, la demanda, este tipo de cosas, y tratar de que los alumnos tengan un sentido crítico de las cuestiones económicas. Es decir, eso es básicamente la idea para tratar de que los alumnos tengan algunos conceptos básicos para, digamos, dentro de lo que sería el periodismo económico, ¿no? Esas son un poco las competencias que tienen los alumnos de, digamos, la asignatura de introducción a la economía en el grado de periodismo. Lo que ocurre es que, claro, esto es un poco la teoría de lo que hay que conseguir, pero hay unos problemas, unos hándicaps muy grandes, ¿no? El primer hándicap es que los alumnos tienen una dificultad muy grande, un poco esto tiene que ver con lo que han contado los anteriores ponentes, dificultades grandes para manejar conceptos
abstractos, pero que no son complicados, simplemente, por ejemplo, para manejar cosas como la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, yo quiero aquí llamar la atención porque una de las cosas que afecta a esto es que no todos los alumnos que acceden a estos grados son alumnos de ciencias sociales o de ciencias, también alumnos de humanidades. Eso plantea problemas porque son alumnos que no han estudiado matemáticas y les resulta complicado, ¿no? Luego también dificultades, hemos encontrado que los alumnos tienen dificultades no solamente para lo que es la abstracción, sino también incluso para manejar conceptos básicos mediante el uso de gráficos. Simplemente para desplazar una curva, mover una curva, ese tipo de cosas les resulta complicado. Y les resulta muy complicado también hacer cosas muy simples como una ecuación de primer grado. Esto parece una cosa exagerada, pero así es, como por ejemplo simplemente despejar una ecuación de primer grado. Ese tipo de cosas les resultan complicadas. Ya no hablamos de las derivadas, el concepto de derivada que decían antes los compañeros anteriores, sino conceptos muchísimo más básicos. Entonces, claro, enseñar en estas condiciones es complicado. A eso se añade que los grupos que tenemos son grupos grandes, es decir, estamos hablando de grupos de, no recuerdo ahora mismo, igual Carolina se acuerda mejor, pero en torno a 80 alumnos más o menos, que son muchos para poder enseñar de una manera más personalizada, y el otro hándicap es que son alumnos que están en los primeros cursos, por lo cual hay una mezcla ahí de componentes negativos que dificulta mucho la enseñanza de asignaturas económicas. Entonces, llegado a este punto y viendo que, claro, digamos, la asignatura pasaba los días y la frustración era muy grande porque los alumnos realmente tenían problemas para comprender y, desde luego, problemas importantes de actitud, nos planteamos, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Al mes de empezar el curso, porque además era el primer año de que tanto Carolina como yo impartíamos la asignatura, nos planteamos qué podíamos hacer para que los alumnos tuvieran una cierta empatía, ya no que fueran unos grandes estudiosos de la economía, pero al menos que tuvieran una cierta empatía con la asignatura. Entonces, ideamos algunas cosas que han surgido un cierto efecto. No un gran efecto, lógicamente, pero sí algún efecto positivo. Lo primero que hicimos fue orientar la asignatura a un estado que fuera muy práctico. Es decir, redujimos el tiempo dedicado a la teoría y aumentamos el tiempo dedicado a las prácticas grupales, prácticas que se resolvían en clase, y utilizamos un concepto que era el de prácticas tutorizadas. Es decir, mandamos las prácticas y cuando los alumnos estaban trabajando en clase nos estábamos pasando toda la hora o 2 horas por las mesas resolviendo dudas. Es decir, es la forma que teníamos de tratar de acercarnos lo máximo a los alumnos. Eso era lo primero, y eso surgió cierto efecto para que los alumnos trabajaran las prácticas cuando había que hacerlas. Y la segunda cuestión que hicimos fue idear una práctica de innovación docente, que la idea básica, yo las pongo ya después, continúa mi compañera Carolina, la idea era hacer una práctica que los acercara a la economía, pero desde el punto de vista del periodismo, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, tenían que elegir un tópico dentro del mercado de trabajo, que es el que elegimos Carolina y yo. Elegían un tópico, ellos elegían un grupo para trabajar, que era 2 o 3 alumnos como máximo. En una primera sesión lo que tenían que hacer los alumnos era redactar una noticia relacionada con ese tema, y en un segundo día lo que hacían era elaborar un videoblog que después era visionado en clase y era votado para ver cuál de los vídeos era el que estaba mejor tratado, el mejor presentado, etc. Y bueno, esto es un poco lo que hemos hecho. Ahora os va a contar Carolina exactamente qué tipo de preguntas, qué tipo de temas eligieron y un poco los resultados que tuvimos en la práctica. Bueno, pues una vez explicado por Desiderio el tipo de alumnos y el tipo de asignatura en el que hemos llevado a cabo esta práctica docente, yo ya me voy a centrar en la práctica en sí. Pásame por favor a la diapositiva anterior. No, a la anterior. Vale. La práctica docente quedó perfectamente presentada en el aula virtual de la asignatura, y esto ha sido algo muy importante porque de otra manera pues no habría sido posible, porque como vamos a pasar a ver, esta práctica se desarrolló en 2 días de clases. Cada día de clases tenía 2 horas de duración. O sea que es una práctica que en realidad se ha hecho en 4 horas de clases presenciales, aunque ellos tenían un trabajo intermedio que ahora pasó también a ver. El caso es que todo quedaba perfectamente detallado en el aula virtual, y ahí además tenían que hacer sus entregas, se les ponían las calificaciones, etc. Por eso quiero hacer hincapié en la utilidad del aula virtual, bueno, y de otros recursos TIC para el desarrollo de esta práctica. Bien, la práctica consistió en lo siguiente. En una primera clase los alumnos tenían que
buscar información y hacer una noticia de prensa escrita. En esta primera clase la labor del profesor era, bueno, en todas las clases no, pero en esta en concreto, de gran ayuda para la realización de la práctica, porque los alumnos no sabían cómo buscar la información. Entonces había que pasar de mesa en mesa y de grupo en grupo, y en función del tema que se les hubiera asignado, decirle, oye, pues tú tienes que sacar la información del INE, o tú tienes que sacar la información de este otro sitio, etcétera. Bueno, eso fue complicado, ahora voy a explicar por qué, pero bueno, se consiguió. Y ellos elaboraban su noticia de prensa escrita. Era una noticia de prensa sencilla y de una página simplemente. Y al final de la clase la tenían ya que enviar, con lo cual tenían los tiempos muy limitados, tanto para la búsqueda de información como para la elaboración de la noticia escrita. Pero un poco se trataba de eso, que ellos se acostumbraban a que, bueno, hay que trabajar rápido, un periodista tiene que trabajar rápido, y si se le dice tienes que escribir una noticia sobre tal cosa, pues lo tiene que hacer de una manera rápida. Claro, aquí seguramente fue más rápido de la cuenta, pero bueno, era el tiempo de duración de la clase. Luego, entre la clase de esa semana y la clase de la semana siguiente, ellos grababan un videoblog en grupo, que en la siguiente clase se presentaba. Una cosa muy importante que aquí viene tal, la manera que tuvimos o que pensamos para incentivar estas prácticas y que todos los grupos las realizaran y que la gente no se nos perdiera, fue darle un incentivo en la ponderación de la evaluación continua. Concretamente, esta práctica iba a contar un 15% de la nota final, o sea que es 1,5 puntos. Bueno, en 2 clases era un incentivo bastante grande. En la primera clase, la elaboración de la prensa escrita, esa se calificó solamente por nosotros, es decir, era el profesor el que calificaba la noticia escrita. Y en la segunda clase, cuando ellos presentaban el videoblog, bueno, pues también para incentivar la participación del alumnado, lo que hacíamos es que después de cada presentación los alumnos calificaban lo que habían hecho el resto de grupos de trabajo. Y nosotros también lo calificábamos y se hacía una media. Entonces, la segunda parte de la práctica, bien, tenía una calificación mixta entre profesor y grupos de alumnos. Bueno, paso a ver el contenido que se les asignó. Siguiente diapositiva, por favor. No, anterior. Esa, vale. Ya expondré más adelante cuando veamos las dificultades, que es que se tuvieron que hacer 17 grupos de alumnos, porque dividiendo los alumnos que había en la clase para que no fueran grupos muy numerosos, eran grupos de 3, de 4 alumnos, pues tuvimos que montar 17 grupos, lo cual pues, dificultó bastante esta práctica, pero bueno, insistiré en ello más adelante. Cogimos el tema de mercado de trabajo, podíamos haber escogido cualquier otro, porque en esta asignatura de introducción pues se ve mercado de trabajo, se ve estabilidad de precios, sector exterior, etc. Pero consideramos que seguramente todos los problemas relacionados con el mercado de trabajo a ellos les iban a resultar más cercanos. Nosotros decidimos cuáles iban a ser los temas de los trabajos, aquí los tenemos reseñados. Prácticamente pues se cogía todo tipo de temas, porque claro, con 17 grupos hubo que montar muchas cosas, y los alumnos no sabían hasta que llegaba el día de la clase cuál era el tema que iban a tener, para que de esa manera no pudieran ir haciendo la redacción previamente o buscando información previamente. O sea, se encontraban con el tema asignado en el momento que comenzaba la clase. Aquí tenemos todo lo que se trató, que como ven es un amplio abanico de todo lo referente al mercado de trabajo. Vale. Vamos a ver a continuación, cuando los alumnos presentaron la noticia escrita, la calificación que le pusimos los profesores. La calificación, como vemos, bueno, fueron relativamente buenas, o sea, fueron noticias que se hicieron bastante bien. Claro, insisto, con la ayuda del profesor, nosotros íbamos mesa por mesa ayudándoles a encontrar la información, diciéndoles dónde debían obtenerla, etcétera, etcétera, pero bueno, el trabajo fue bastante correcto. Solamente vemos aquí un grupo al que le pusimos un 5 y el resto pues tienen notas de 7, de 8, de 6,5, etcétera. O sea, que quedamos contentos con lo que los alumnos presentaron en cuanto a la noticia escrita. Siguiente clase, llegó la presentación de los videoblogs. Aquí, como digo, una parte, bueno, la calificación iba a medias. Aquí tenemos en naranja la calificación del profesor, en gris la calificación global y en azul la calificación de los alumnos.
llama la atención que, bueno, excepto el grupo 8, que ahora explico lo que ocurrió con el grupo 8, las calificaciones de los grupos de alumnos y las calificaciones dadas por el profesor, excepto dos grupos, en el 1, que hay una diferencia de casi 2 puntos, y en el 10, creo recordar de memoria, sí, que también hay una diferencia de 1,8 puntos. En el resto, las calificaciones estuvieron bastante próximas, es decir, que tanto los alumnos, o sea, que los diferentes grupos de alumnos tenían la misma percepción del videoblog que teníamos los profesores. Hubo un grupo que aquí, por eso hay aquí un corte, el grupo número 8, no sabemos por qué, no dieron ya ninguna explicación y suspendieron esta práctica porque a esta parte de la práctica pues no asistieron, no se presentaron y no dijeron nada. Pero bueno. Calificación global de la práctica, ya uniendo un 50% con otro 50%, bien, este es el grupo que, claro, al no presentarse a la segunda parte, pues no lo aprobó, pero el resto de los grupos, vean que la calificación global fue muy buena, o sea, un promedio de un 7 y pico, grupos con 6 y pico, bueno, es decir, que quedamos muy satisfechos con el trabajo que habían realizado los alumnos. Respecto a las oportunidades y dificultades que hemos encontrado para el desarrollo de la práctica. Vale, oportunidades ya he ido mencionando, el aula virtual contaba con las herramientas suficientes para que la labor se facilitara enormemente, los alumnos colaboraron enormemente, también, como he dicho, excepto un grupo que no se presentó a la segunda parte, los demás tuvieron una muy buena disposición, tanto para calificar, para exponer sus vídeos, etc. Otra cosa que a mí en su momento, porque esto se desarrolló en el mes de, no me acuerdo si fue noviembre o diciembre, me sorprendió. Ahora ya no, porque con esta etapa de confinamiento en el que hemos tenido que impartir clases online, ya vemos que... Por favor, Carolina, ve terminando. Sí, que prácticamente todos los alumnos tienen disposición de herramientas TIC, pero sí, efectivamente no hubo ningún problema con ello. Y entre las dificultades fundamentales están, por un lado, el número de alumnos, los grupos tan excesivos que tuvieron que formarse para qué tal, y luego hubo problemas de sonido y de imagen con los equipos de informática a la hora de exponer el vídeo. Vale, ahora, para mí, casi lo más importante que la práctica en sí son los resultados que los profesores hemos podido obtener con una encuesta de evaluación que se pasó a los alumnos. Se les pasó una encuesta de 10 preguntas y voy resumiendo, bueno, como voy a ir pregunta por pregunta no hace falta. ¿En qué tipo de periodismo le gustaría trabajar preferentemente en el futuro? Fijémonos en el resultado de periodismo económico. Solo un 5%, la gran mayoría quieren trabajar en el periodismo deportivo, moda, etc. Segunda pregunta. ¿Cuánta atención dedica a las noticias económicas? Pues claro, como no tienen interés en el periodismo económico, a las noticias económicas pues le dedican la gran mayoría menos de 15 minutos diarios. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué medio utilizan para informarse de noticias económicas? ¿Prensa escrita? Nadie. O sea, el 0%, casi todos prensa online. Pregunta número 4. Bueno, aquí ya las he agrupado para simplificar. La pregunta de la número 4 a la número 10 consideraban adecuada la práctica, un 7 y pico, grado de dificultad para elaborar la práctica y para elaborar el vídeo, bueno, pues lo valoraron bajo porque para ellos fue difícil. Supone la práctica un extra de motivación enorme. ¿Ha despertado la práctica algún interés? Pues hombre, los resultados no fueron tal, pero bueno, algún interés despertó. ¿Cuántas prácticas ha realizado de este tipo hasta la fecha? Muy poquitas. Y la satisfacción global del alumno pues fue muy amplia. Lo calificaron muy bien. Así que, en líneas generales, como conclusiones, podemos decir que la formación económica de los alumnos de periodismo es muy escasa y, desde luego, tiene muchas posibilidades de mejora. El interés que tienen por la economía es muy pequeño, la práctica que realizamos pues, ha conseguido atraer la atención y creemos que es una buena práctica docente para cursos futuros, y además que contamos con las herramientas TIC suficientes para poder desarrollar este tipo de prácticas docentes. Bueno, pues muchas gracias, Carolina y Desiderio, por vuestra presentación.